Muy buenas tardes, queridos auditores. Nuevamente un nuevo martes en Vamos, Somos Chilenos por Radio Portales. Les habla Gabriel Thorsen, ingeniero comercial y candidato a consejero regional por la comuna de Valparaíso, región de Valparaíso, me disculpan, y el abogado y capitán Daniel de Laos. ¿Cómo está el día de hoy, mi estimado Daniel? Muy bien, pues ansioso de contactarnos nuevamente con nuestros auditores que nos escuchan con mucha paciencia todos los días martes a las 19 horas en este programa de Vamos, Somos Chilenos, programa que tiene como finalidad, digamos, comentar la actualidad, dar informaciones certeras, ciertas, y de tal manera que nuestros auditores que van en camino de vuelta a su casa, en el taco, se puedan informar, digamos, y hacer el trayecto mucho más entretenido. Así que saludo con mucho afecto a toda la gente que nos escucha y le agradecemos también la confianza que tienen en nosotros y la fidelidad en escucharnos todos los días martes a las 19 horas. No sé, te quería comentar, Gabriel Lars, el asunto, ¿qué te parece el frío que está haciendo aquí en la región? ¿No es cierto? En la mañana amanece más o menos con 3 4 5 grados, cosas que no se habían visto, digamos. No sé, ¿cuál es tu experiencia al Bueno, mi respecto? experiencia es bien divertida, la verdad. Generalmente uno no sabe cómo salir vestido a la calle. Yo tengo la tendencia que me gusta trotar mucho. Y soy, como dicen, de los que madruga Dios le ayuda. Suelo salir a trotar por esta zona de recreo costera a las 4 de la mañana. Puta, poco helado. Un, un poco más que un poco helado. Uno tiene que salir casi, como dicen, como hijo único. Bueno, Mm. me imagino mucha gente que a veces la está pasando mal por lo demás, entre humedad, frío. Es un frío literalmente que penetra los huesos. Obviamente se han disparado los resfríos, entre otras cosas. Como dicen, hay que estar muy abrigado, pero ojo, se viene una ola de frío más o menos. Así que a nuestros queridos auditores, abríguense, aliméntense bien por lo demás. Y como dicen, si tienen una estufita al lado, no tengan miedo a calentarse un poquito porque está Un poquito, bastante sí. helado. Bueno, yo te quería comentar que según el informe meteorológico de nuestro meteorólogo regional, que es don Gonzalo Espinosa, ¿no es cierto? Persona muy clara en explicar, digamos, las condiciones meteorológicas, estuvo explicando en unos videos que él publica diariamente, de que tenemos metida una alta tremenda aquí que llega prácticamente hasta el Golfo de Pena y un poco más abajo. Una alta es un anticiclónico Un anticiclón. tremendo, que es de síntoma de buen tiempo y de muy bajas temperaturas, y está ahí quieta, que no se mueve, y eso hace que impide que los frentes que vienen desde el oeste o del oeste avancen hacia la región. Quizás, según lo que él dice, puede ser que a finales de semana, por ahí por el sábado, el domingo, el frente, este anticiclónico que está estacionado y frente a las costas nuestras, se corra un poquito hacia el norte y este frente pueda entrar, digamos, a la zona ya de, qué sé yo, Puerto Montt, etcétera, y con algunas lluvias, lo que indudablemente va a hacer de que las temperaturas no sean tan bajas. Pero a nosotros nos espera, digamos, seguir toda esta semana con temperaturas bajas. Yo salgo a trabajar tempranito, 8 de la mañana, ya voy caminando y ya voy con 4 o 5 grados. La semana pasada salí una mañana con 3 grados en la mañana. Cosa que Entonces no es se suele ver bastante en nuestra helado. región. ¿Cómo? Cosa que no se solía ver en nuestra No, comuna, no Valparaíso y estábamos, Viña del Mar. no estábamos acostumbrados a estas temperaturas tan bajas. Bueno, ¿para qué decir en el resto del país? Por cierto, el mismo Gonzalo Espinosa lo ha explicado que tenemos temperaturas bajo los 0 grados en toda la zona de Aysén, Punta Arenas, Puerto Natales, zonas que en años anteriores teníamos temperaturas bastante benévolas, pero hoy en día, por este anticiclónico y esta baja polar que tenemos prácticamente, las temperaturas se han ido sumamente a la baja con frío y con nevaciones. Creo que en Chiloé, escuché por ahí de nieve, no sé si tú escuchaste algo. En Chiloé, la verdad no he escuchado, pero siendo que es una parte de básicamente casi el extremo sur, me imagino que deben hacer unas temperaturas bajo los 5 grados, en el extremo, lo cual obviamente... ¿Cuál es la gracia que tienen estas ciudades sureñas, eso sí? A muchos nos ha tocado estar en estas especies de casas sureñas que generalmente con dos estufas ya están calefaccionadas. Obviamente es una vía muy, me recuerda a Noruega, a Dinamarca, una vía muy hogareña que se sale para lo justo y preciso.
porque son fríos que la verdad calan los huesos, digamos, no deja de ser algo Sí. bastante extremo y que no Bueno, estamos en eso, acostumbrados en Chile a a aguantarlo, tener de ese hecho, el frío, chileno claro. no está Pero claro, en esos países nórdicos, en realidad, los sistemas de calefacción que tienen las casas son muy eficientes, entonces absolutamente. permiten de que en realidad las personas puedan permanecer dentro, digamos, de su residencia por mucho tiempo sin tener necesidad de salir a la calle. No es como el caso nuestro en la ciudad del sur, que su calefacción principalmente es a través de la leña, De ¿no? la leña, A sistemas más través clásicos. de las famosas salamandras, cuanta cosa, etcétera. Y un tipo de calefacción distinta que no es tan eficiente como es la calefacción que tienen los países del norte. Bueno, en Punta Arenas es un caso especial Muy porque allá casi particular, toda la justamente. calefacción es a través de gas. Y allá el gas es sumamente barato porque ahí se produce el gas, ¿no? Y además que si no tuvieran un gas barato, digamos, se morirían de frío. Sería De hecho, el un lugar que uno pequeño entra gran en Punta gasto, Arenas pues. está muy bien calefaccionado, ¿ah? Digamos, pero sale al exterior y se encuentra en esta época, sobre todo con temperaturas que están en los 0 grados. Imagínate que la semana pasada, por lo que escuché, ni el presidente de la República se pudo duchar porque el agua estaba congelada en las cañerías, pues. Así que, y eso pasa, yo me acuerdo cuando estaba en Punta Arenas y No, había que sí, lavar el auto, uno tenía que abrir la llave, lavar el auto, y una vez que terminó de usar la manguera, había que cerrar la llave y desocupar la manguera de agua, porque si no se se congelaba y congela se rompía la literalmente. manguera. Mm. Entonces, bueno, están ya viviendo en esas condiciones como en los viejos tiempos la ciudad de Punta Arenas. Pero aquí en Viña del Mar realmente estas temperaturas bajas son extraordinarias. Son Pero novedad, básicamente, afortunadamente porque ya no se suele dar, no se hasta donde suelen tengo dar, memoria, en un muy largo tiempo. no, muy claro, ¿no? Pero ya tipo 11 de la mañana ya tenemos 12 grados, 13 grados, que si uno se Siendo que coloca es al sol, helado dentro de todo, pero un poco es más, helado, sí. más, se podría decir, se puede vivir en ese clima, digamos, uno puede salir a hacer Sí, sus claro, ¿no? trámites sin Pero mayor problema. uno se coloca a la sombra y ya siente el frío, ¿ah? A pesar de que hay sol, cuánto Absolutamente. uno siente el frío en la sombra. Bueno, pero nuestros auditores tendrán que ir acostumbrándose a esta pequeña ola de frío, que Adaptarse, quizás irá, justamente. como decíamos, esta semana y quizás un poquito el lunes o martes de la próxima semana. Hay que ir viendo cómo se va debilitando esta alta presión que tenemos metida aquí en el Pacífico frente a nuestras costas, porque tú sabes que en realidad el pronóstico meteorológico hasta el quinto día es más o menos certero, hay una probabilidad de un 95% que se ocurra. Absolutamente. Pero después del quinto día, digamos, ya no es tan certero el informe meteorológico, porque el clima o el tiempo, la meteorología, es así, es una ciencia. Entonces, pero hoy en día tenemos mucha información a diferencia de los años anteriores. Hace, qué sé yo, 30, 40 o 50 años atrás, predecir con la exactitud o con la precisión que se predice hoy el tiempo es muy distinto, porque las lluvias, uno tenía que ver si estaba lloviendo en Juan Fernández, quiere decir que 2 días después llovía aquí Lo más probable es en que se traspasara para Valparaíso. esta zona, Claro, justamente. nuestra referencia era Juan Fernández porque los frentes vienen desde el océano, entonces obviamente pasaban primero por Juan Fernández y después llegaban a Valparaíso, ¿no? Pero hoy en día, con la cantidad de información que hay, en realidad es muy fácil hacer una predicción más certera, por cuanto también existen los modelos meteorológicos que antiguamente no estaban. Antiguamente los meteorólogos tenían que dibujar en una carta, dibujar la intensidad del viento, la dirección, la presión, la temperatura, etcétera, y en distintos puntos que iban teniendo, y en base a eso decían más o menos, por aquí viene el frente, por aquí están las isobaras, etcétera, Se etcétera. interpretaba Hoy en día, justamente. claro, hoy en día con la información que tenemos, y además apoyado por el satélite, que te muestra la nubosidad, ¿no es cierto? Y te muestra la lluvia, y te muestra la nieve. Está el programa este Windy, que nuestros auditores seguramente lo deben conocer, que es bastante certero, bastante ilustrativo, y además No, entretenido usarlo, sobre todo cuando uno paga, digamos, el pagado, ¿no? Porque el que es gratis tiene algunas limitaciones. es un poco más Pero limitado. la información que tenemos de los satélites es bastante generosa en cuanto a poder predecir de mejor forma el tiempo. Y de hecho, en realidad se predice que en la lluvia, por ejemplo, va a partir lloviendo el día viernes a las 20 horas. Bueno, y alrededor de las 20 horas parte lloviendo, ¿no? Cosa que Exacto. antiguamente era un poco difícil preverla. Aquí en Viña había un viejo refrán o un viejo dicho que decía norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, ¿ah? Esa era una de las maneras de decir, chuta, va a llover. Ahí Pero hoy fue. en día
pero se cumple, ¿ah? Hoy en día, a No, pesar es que no muy cierto, sí. se da, ¿no es cierto? Se Y es da un que tú dicho muy miras a una gente clásico que claro, irónicamente se usa mucho, sí, hasta el día de hoy, ojo. claro, hasta el día de hoy, porque tú dices, o sea, bueno, que está apoyado porque ya tienen la información meteorológica con bastante precisión, así que en realidad, bueno, y el asunto nuestros queridos auditores tendrán que abrigarse un poquito más, Abrirse un poco salir más, en la salir con un mañana cafecito con, quizás para claro, entrar en calor. exactamente, con una buena bufanda y aguantar esta época de frío. Ojalá que en realidad después más adelante vengan lluvias, porque realmente también necesitamos la lluvia en una cantidad Necesitamos, prudente, no como fue, porque en realidad la agricultura se vio bastante afectada. O sea, uno que va a comprar lechuga, sumamente cara, y además la lechuga trae 4 o 5 hojas, no, pues no trae más, porque además es bastante debilucha la lechuga. Pero bueno, eh, son los gajes de la son los gajes climatología. del oficio. Claro, así que esperemos que este frío, digamos, no dure tanto. Y si dura tanto, bueno, habrá que aguantarnos. Habrá que Pero adaptarse al medio. claro, pues yo creo que, porque se ven unos frentes en el océano, que lo mostraba Gonzalo Espinosa, el meteorólogo, de que realmente como que están empujando a que esta alta ciclónica se mueva un poquito más hacia el norte, cosa que no pasaba los años anteriores. ¿Eh? No pasaba que estuviera tan abajo, Tan sino abajo, si solamente abajo y fija, estática, no se mueve. Ya está lleva 3 o 4 literalmente acá. días ahí que no se Oh, sí. mueve. Y eso es lo que ha producido que tengamos estas temperaturas, digamos, bastante bajas, que llevan a la escarcha, sobre todo en algunas ciudades, sobre todo del interior, ¿no es cierto? Los Andes, qué sé yo, llevan a la escarcha que también afecta, digamos, a la agricultura, a las hortalizas que se queman. ¿Mm? Y junto con eso también hay que tener mucho cuidado porque las calles se hacen de, Mucho como más se dice, resbaladizas. con escarcha, claro. Entonces los autos patinan, aunque tengan, digamos, cuando uno aplica el freno, peor, más se Peor, desliza, ¿ya? es un Es como patín un trineo. literal, si Entonces uno uno tiene lo que viese tener, como de una manera media algo humorística. claro, claro, en realidad los frenos no funcionan, pues, sino que Por el ayudan a contrario, uno que, tiene que andar con mucha cautela y suavecito, como claro, dicen, con mucha cautela y con mucha... Bueno, en Punta Arenas, en esta época, en invierno, ellos colocan unos neumáticos que tienen unos clavitos chiquititos, que son ¿no? especiales Neumáticos justamente para el terreno. para el terreno cuando hay escarcha y todas estas asuntos, son unos clavos chiquititos que tienen, venden esos neumáticos y el chumango, el puntarenense, digamos, ya entrada la época del Ya invierno, tienen cuando el switch esta época es un poco más complicada, cambio el neumático. cambian el neumático y Literalmente. colocan estos neumáticos con estos clavitos. Así que no sé qué más tenemos pues, hoy día para contarle a nuestros auditores. A ver si Bueno, hay justamente alguna nombramos cosa Juan graciosa, Fernández. alguna cosa interesante en este país pues, que Hay contar. cosas, no sé si interesantes, pero sí pintorescas y divertidas, que siempre nos sorprenden. Bueno, nombramos Juan Fernández, nuestro querido, honorable e indomable Océano Pacífico. Me pregunto con este frío, ¿cómo se sentirán nuestros amigos peces? Y también Ah, moluscos, ya estarán que sufriendo, entiendo que tienen sentimientos, quizás están jugando a la pelota para entrar en calor por ahí. ¿Quién sabe? claro. Según nuestro ¿Quién sabe? gobierno, lo más probable es que ahora estén en el gimnasio, quizás nuestros amigos peces, para que no les dé ese frío. O quizás Sí, enamorados porque para entrar en calor también. Porque claro que por las redes sociales me llegó un video que parece que fue aquí en la Cámara de Diputados, donde una persona, una señora, una señorita, no sé, hacía referencia a estos peces, digamos, de que hasta sabían jugar fútbol. Entonces por ahí también escuché, oye, qué buena noticia, porque en realidad los podríamos poner en la selección chilena a ver si nos va mejor, pues, ¿ah? totalmente. Y todo Ahora, terreno más encima. ahora, bueno, ha salido una cantidad de memes tremendas respecto a esta, pero yo digo, digamos, el Congreso. Me da vergüenza de repente que los parlamentarios, no, yo sé que no son todos los parlamentarios, pero que haya Pero, parlamentarios que, que- que hablen estas cosas, que en realidad que el atún sufre cuando lo pesca, o que los choritos, o no va a poder comer un loco porque están, entonces finalmente no va a poder comer nada, pues, ¿de qué nos nada, vamos a alimentar? ¿no? Y Porque en más realidad, interesante, ya yendo en profundidad, si uno lo viese de manera ya entrando tenemos dos caletas acá, solo en Valparaíso, que todos sabemos que sustentan a familias de generación tras generación, muchas veces. La pesca es un arte porteño de, se podría decir, de generaciones. Caleta Portal, la caleta El Membrillo. Y irónicamente escuché por ahí que, va a sonar divertido, un término muy usado por la izquierda, esto es un centro de tortura de animales. Literalmente. Cosa no menor.
muchos Bueno, pescadores son generalmente por investigación son de centro izquierda. Ahora yo mm, me pregunto el pescador representado no sé, por el candidato a diputado que sea, no voy a dar nombre ni nada. Cuando le dicen, oiga, usted está torturando, no puede ejercer su labor. mm, ¿Qué cara, qué cara pondría esa persona que chuta sale a pescar tempranísimo día a día, que es un trabajo muy de esfuerzo por lo demás, y después sustenta otras familias con alimento, por lo demás con omega 3, que todos sabemos que los moluscos, peces tienen una excelente calidad de nutrientes? Y mm. digo, ¿qué diablos tienen en la cabeza nuestros queridos, algunos, no todos, pero Algunos parlamentarios, no todos. Sí, exacto, piensa tú que el pescador, la persona que se dedica a la pesca, el pescador, ¿no es cierto? El pescador, digamos, sale tempranito, sale 4, 5 o antes, 3 de la mañana, mar adentro, como dice la canción, ¿no es cierto? A pescar, pesca una cantidad de peces, ¿no es cierto? Y estos peces exacto, al salir del agua y llegar a la caleta, pasan 3 4 horas y van sufriendo, güey, porque en realidad no están respirando en su medio, digamos, en su medio normal, natural, exacto. digamos, entonces, es cruel, pues. Ahora, dejándonos de la gracia, del chiste, esta cuestión que en realidad, no sé si me da vergüenza o reírme, eh, el mar es una fuente primaria de alimentación del ser humano. Si el ser humano se alimenta, básicamente, no básicamente, pero gran parte de su alimentación proviene del mar, De de la marítimo, pesca, exacto, ¿cierto? de la Digamos, el pesca, y eso jurel, podemos viajar eh, siglos de siglos, miles de años incluso si uno quisiese. claro, así que es Siempre una fue igual. fuente de alimento que tiene el ser humano. Entonces, seguramente más adelante van a salir de que no vamos a poder comer verduras, porque en realidad la beterraga, la lechuga, el apio sufre cuando lo cortan, y más encima cuando después lo rebanan, ¿no es cierto? El apio que uno lo corta en pedacitos, no sé, ¿cómo sufrirá ese apio? Entonces, eh, quizá a qué extremos vamos a llegar. A eso, súmale después, digamos, el asunto de los animales, ¿no es cierto? La carne, qué sé yo, en la carne de vacuno, la carne de cordero, la carne de chancho, la carne de ¿Ya? gallina. ¿Qué vamos a hacer, pues? Exactamente. Entonces, eh, no sé, en realidad yo no sé qué pensar, porque habrá sido una tomadura de pelo, porque 28 de diciembre no es, ¿no es cierto? Falta mucho para el No, 28 de diciembre. claramente. Claramente para la gente con un poco de sentido común es una humorada. Suena humorada, pero todos sabemos que en la mente de ciertos personajes de extrema izquierda, y por lo demás tienen una agenda bastante particular, lo dicen literalmente en serio y se creen el cuento. Uno dice, ¿cómo me hablas esta barbarie? Pero un día Claro, discutamos con unos personajes con esta ideología, por decirlo. Son como claro, dicen, piensa tú. Yo pensaba mientras veía este video de esta niña, esta señora que hablaba sobre el sentimiento de los peces, etcétera, y que saben jugar fútbol y que aprenden y tanta cuestión, yo diría, ¿no le dará vergüenza decir lo que dijo? ¿Habrá leído antes, digamos, voy a decir esto? ¿No habrá tenido algún sentimiento, digamos, que no me parece que esta cuestión está puede hecha? sonar un Yo poquito soy, loca quizás, por decirlo de cierta manera. Estoy, claro, estoy en el Congreso, el Parlamento, que fija las conductas de la población para vivir en armonía, que toda la gente viva en paz, viva con bienestar, etcétera. Es decir, hablar, digamos, de que los peces, la fauna marina, tiene sentimiento y no debemos comerla porque es un sufrimiento, es un asesinato, digamos, ¿ah? Son homicidios que uno hace. Homicidio, exacta sangre fría. Yo, Claro que en realidad, cuando uno se come una almeja cruda, que a veces que está prohibido, digamos, cuando se come una almeja cruda y uno le echa el limón, la almeja se retuerce un pero de poco, ¿no es todas cierto? maneras, Ese sufrimiento de esa almeja, ¿qué pensará, pues? ¿Ah? no, quizás Entonces, peor aún, cuando uno come una langosta, todos sabemos que la preparación clásica de la langosta es meterla literalmente viva al... Chuta, claro, ahí me imagino qué cara pondrá la diputada. claro, en realidad, la langosta, imagínate las centollas que se cocinan de la misma manera, que Exacto, incluso yo lo veo que las centollas las amarran, lo mismo que las amarran de tal manera que no puedan aletear y se tiran al agua hirviendo durante un determinado tiempo que no sé qué para cocerlas. Entonces, eh, eh, bueno, por eso yo no sé qué habrá pasado por la mente de esa persona que dijo tamañas barbaridades, porque en realidad decir que los peces, digamos, sufren, que los peces aprenden a jugar fútbol, que los peces qué sé yo y cuántas cosas más dijo, no sé si habrá recapacitado, se habrá dado cuenta ¿en qué estado fue al Congreso primero que todo? en el Congreso. Entonces, pues yo veo que el Congreso, como te decía yo,
que es el lugar donde los parlamentarios, ¿no es cierto?, fijan las conductas que debe tener la población en La determinados sociedad chilena, casos, en exacto. determinadas situaciones. Te dicen a ti cómo tú debes vivir, digamos, para que la población viva en armonía. Venga una persona a hablar que los peces aprenden a jugar fútbol. Entonces, como alguien decía por ahí, entonces pongámoslo en la selección de fútbol, pues, De reemplacemos fútbol. a Araya, Eduardo, ¿cómo se llama? Estos jugadores que los conozco mucho. Bueno, Yo la pero única pregunta así que es me hago como es, se va para, ¿no? no, la única pregunta que me hago con esta persona en particular, ¿sabrá un poco de biología y que el Homo sapiens sapiens, que en el fondo el humano moderno, es omnívoro, o sea que come plantas y vegetales? Y mejor aún, si uno se pusiese a nadar así como en la película Tiburón, que es esta película clásica, el tiburón pensará, pobre persona, no me la voy a comer porque puede llorar. No, No, simple ley de claro. naturaleza. Y no solo el tiburón, piensa tú en toda la escala alimenticia, porque el pescado más grande se come el pescado más Más chico, ¿no es chico, cierto? Las jaivas, digamos, se comen los moluscos que están abajo, digamos, qué sé yo. Toda la escala, digamos, todos se van comiendo uno a otro. El pulpo agarra y busca también y se come crustáceos, etcétera. O sea, hay una cadena de sufrimiento que es inconmensurable. No sé si esta exacto. señora lo habrá pensado, ¿ah? Partiendo, digamos, de las ballenas, ¿no es cierto? Las ballenas se alimentan de El krill, plancton, fundamentalmente. El krill es una cosa chiquitita, ¿no es cierto?, que mide 2 3 son centímetros, unos, creo, ¿no? como Y, unos mini y, y en camarones, cada, básicamente. y en cada bocanada la ballena se llena, no sé, con, qué sé yo, 100 kilos de Unos, krill, pues. exacto. ¿Y serán cuántos kriles que mueren, digamos, son asesinados, digamos, Por una sin ballena, me poder? decía, un coloso, como ir, ¿qué pensarán? Claro, además, junto con eso piensa de que esta cadena alimenticia es también una manera de conservar el equilibrio entre las especies, ¿no es cierto? Digamos, tienen que haber depredadores y no depredadores, pues. No Lo que depredadores, pasa es porque si que, no pasaría eh, me acuerdo siempre esta teoría, que es media loca, de la sobrepoblación. En la naturaleza claro, pasa lo mismo. pasa lo Recordemos qué mismo pasó con los castores en una zona, si mal no en recuerdo, en el Magallanes, sur, que era en el una sur, especie que no era endémica de la... bueno, imagínate, ahí ese es un problema, ahí estamos cambiando. Insertaron, no sé, yo creo que hace unos 30 o 40 años atrás, o Buenos años 50 ya. años atrás, ingresaron unos pocos castores para combatir no sé qué cosa, Y y fueron hoy en peores que día los conejos para eh, reproducirse, y es una hablas como... plaga incontrolable y están destruyendo la isla Navarino. Exacto. Están cambiando, digamos, toda la vegetación. Todo, Realmente es un daño tremendo a la ecología de la isla Navarino. A mí, las veces que estuve en Puerto Williams, y me tocó ver por los años 80 ver los castores, y igual que en las películas o en las revistas de Disneylandia, es exactamente lo mismo. Cortan literalmente. los troncos de la misma manera, hacen los diques de la misma manera, y son diques de muy buena calidad, entre paréntesis, ¿ah? Porque uno camina sobre estos diques, estos armatostes de madera, enrejados de madera, y son bastante firmes. Uno salta dentro del dique y no se mueve. O sea, son diques que realmente de muy buena construcción, ¿no? Pero hoy en día los castores es un problema en la isla Navarino, es un problema. No sé qué irán a hacer, digamos, para tratar de controlar esta plaga. Pero volviendo al tema este del sentimiento de los animales, entonces, ¿qué podemos hacer con la cadena alimenticia? Porque en realidad, y para mantener el equilibrio entre las especies, ¿no es cierto? Porque en realidad los más grandes se comen a los más Más chicos, que si chico, no se eso va comen a los siempre a más ser chicos, una... había una sobreexplotación. Y lo mismo pasa que si yo no sé, por los murciélagos se comen los mosquitos. Bueno, si matamos los murciélagos nos quedamos sin mosquitos. Y si los mosquitos sufren, entonces saquemos los murciélagos para que no se coman a los mosquitos. Y nos Eh, pican hasta el alma, exactamente. literalmente. Entonces uno Todo tiene empieza a su porqué, valga la redundancia. claro, uno empieza a desmenuzar lo que dijo esta señora o señorita en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados creo que fue, empieza a No tiene lógica desmenuzar las alguna. palabras y llega a una cuestión que es totalmente de una falta de lógica tremenda, que raya quizás en la En el ridiculez, delirio. sin querer ofender a nadie, ¿ah? Porque en realidad, pucha, imagínate que en la selva, no sé, pues, los leones no matan, digamos, a los ñus, estaríamos inundados de ñus, Te ¿no? O digo, sea, tenemos ellos hasta... se comen ñus, ¿no es cierto? O sea, o, qué sé yo, los animales herbívoros que comen plantas, digamos. Estaríamos llenos de vegetales, pues, ¿no? Entonces,
o los pájaros carpinteros que se comen las orugas de los árboles. Si no se las comieran, estaríamos llenas de estas orugas. Claro. Ujú. Entonces, yo creo que esta señora que habló al respecto del sentimiento de los animales y de las especies, especialmente de los pescados, de los peces, yo creo que debería hacer una reevaluación de lo que comentó y dar explicaciones, pues, si es que es capaz de darlo, porque en realidad no, 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 Conociéndolos, lo veo no, difícil. no requiere muchas explicaciones el asunto. Yo creo Lo que que en dijo, ¿qué realidad, es lo que era? ¿ah? Yo me pregunto si Lo único, habrá tenido una fiesta el día anterior, porque para decir tal, disculpando la palabra pelotudez, no me calza que alguien estuviese en su estado cognitivo normal, en su claro, estado, entonces, digamos, aquí ya ni siquiera acaban explicaciones, sino lo único que acaba de decir es, ¿sabes? En metí la realidad pata y con tutti. hablé, hablé cosas que no tenían nada que ver, andaba en otro estado, no sé, pero, escucha, y lo que más lata me da es que es el Parlamento, o sea, que Y es algo que una debe ser lo más poder público y del serio, si eso Estado. es lo que da Y se rabia. supone que la gente que llega ahí es gente culta, gente con instrucción, gente con conocimiento y con competencia en las labores que tiene que desarrollar, que es hacer la ley, ¿no es cierto? Hacer la ley para fijar las conductas de la población. Y empieza a hablar que los peces aprenden a jugar fútbol. Yo no sé, ¿ella habrá visto algún partido de fútbol entre peces, digamos, los atunes contra los jureles? Ah, yo Yo no lo sé, más pues, cercano que yo recuerdo es cuando, que por lo demás no es un pez cualquiera, un delfín, que todos sabemos que son seres cognitivamente un poco superiores, por decirlo de cierta manera, los entrenan. Pero estamos hablando de un delfín, un pez muy particular, o las orcas, que sabemos que la son, horca, claro. están más evolucionadas en la cadena alimenticia. Mm. Pero si uno ya hablase de peces en concreto, claramente está hablando de una cosa que no tiene ni Claro. pies ni Ahora, cabezas. yo podría encontrarle razón, qué sé yo, en que se maten especies, digamos, por el solo hecho de matarlas, ¿no es cierto? Exacto, como casi Por por deporte o por gusto. diversión, yo claro, ahí podría estar de acuerdo que en realidad es un desperdicio y eso también afecta a la... ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, con esta grande especie, digamos, los elefantes, ¿no es cierto? O los rinocerontes, que quitarle el El colmillo, ¿no marfil. es cierto? Al marfil, ¿no es cierto? Han hecho una caza y una matanza excesiva en que la especie se ha ido perdiendo y con muchas otras especies. Yo en eso estoy de acuerdo, en realidad eso no puede ser, digamos así, Bueno, digamos, que no tiene un sustento lógico si uno lo viese de cierta manera. lógico, No es un sustento exactamente. para alimentarse, para supervivencia. Como diría uno, Bueno, casi un lujo. bueno, puede ser que en esa de repente veamos un partido de fútbol entre las langostas contra las jaivas. Sería Sería interesante. interesante, no lo niego. Y arbitra, y hace de árbitro un jurel. ¿Ah? Un Para ver, digamos, merluzo, de para que guardaría. sea ¿Ah? más trucha la cosa. Claro. Oye, amigo Gabriel Lars, parece que el tiempo se nos acaba Así comentando estas cosas tan es. interesantes. Mira, en lo que hemos caído, pues ya. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Una Ah, pescada de tema. bueno, son los. Bueno, bueno, yo creo que nos tenemos que ir a un intermedio Una musical pausa musical. exactamente para pasar estos malos ratos y volvemos, digamos, con más temas de actualidad y La más temas actualidad y contingencia, de tanto contingencia. ¿Ah? regional como nacional. En Vamos Somos Exactamente. Chilenos, solo por Radio Portales. Nos vemos en breve. Mucho Nos éxito. vemos. Estamos de vuelta en Vamos Somos Chilenos, solo por Radio Portales. Estamos junto al abogado y capitán Daniel de la Hoz y les habla Gabriel Thorsen, ingeniero comercial y candidato a consejero regional. Bueno, en muchos municipios se habla a veces que la plata falta, que no hay recursos o ciertas cositas por el estilo. Bueno, les tengo una gran sorpresa. Si hay recursos, solo que mal utilizados, o también utilizados a última hora para ciertos favores del área política o sesgos ideológicos. Puedo ver el caso de la señorita Carla Meyer. Todos sabemos que el señor Jorge Char Fajardo no va a la reelección. Tiene tentaciones de ser senador. Sin embargo, dejó a la directora de la Direco, Dirección de Obras Comunales, la señora Carla Meyer. Pero hay algo muy sorprendente en este caso. Todos sabemos que el municipio de Valparaíso ha hecho, en general, no muchas cosas por la comunidad. Pero sorpresa, a última hora, irónicamente de la mano de la señorita Carla Meyer, la Dideco ha hecho muchas gestiones, claramente posicionando su rostro por sobre todas las cosas. Yo me pregunto, la señora Carla Meyer de un momento a otro le empezó a latir el corazón y dijo,
pobres ciudadanos necesitan mi total apoyo o sorpresa. Vio la oportunidad política perfecta para promocionarse y posicionarse de las primeras en estas encuestas y listas. O sea, un trampolín político a más no poder. Mi estimado Daniel, ¿qué opina de esta situación que por lo demás se ve bastante, retomando el tema anterior, trucha? Sí, mira, yo no sé, no entiendo muy bien el asunto. Elegido por la ciudadanía, fue elegido el señor Sharp, pero Efectivamente. decide dejar la alcaldía y asume señorita Carla. Pero ¿cómo se produce ese No, cambio? Char todavía ¿Cuál es el sigue mecanismo? ejerciendo. Sin embargo, justamente como en Ah, octubre tenemos elecciones, Char no se va a repostular a candidato a alcalde por Valparaíso. En el no se fondo va a tiene, repetir. tiene otros fines. Quiere el 2025 ir a las senatoriales. Y ¿Ya? dejó como su sucesora, si es que saliese electa, por supuesto, a la señora Carla Meyer, que Oye, actualmente qué está haciendo Sharp en este momento? está tras bambalinas irónicamente y dándole samba y canuta a la señora Meyer y es más, usando los fondos de la Dideco, que es este organismo municipal, para la promoción, que son fondos no menores. Lo cual, Mira, ¿Mm? como tú dijiste, en realidad en los municipios falta plata. Realmente no falta plata. No, La claramente no. plata la tienen, lo que pasa es que la mal usan, digamos. He escuchado a un candidato a alcalde por Viña del Mar que en la municipalidad de Viña habrían 280 personas, digamos, honorarios que no tienen ningún propósito más que el retribuir solamente favores, ¿va? Y eso significaba alrededor de 8.000 millones de pesos al año. ¿Mm? Una locura. Que si esas personas eran despedidas, porque son honorarios, no le va a hacer mella a la gestión del municipio, sino que más aún le va a beneficiar el municipio porque van a contar con 8.000 millones de pesos más por año para poder hacer gestión y mejorar la ciudadanía del mar. Entonces, cuando tú me dices de que el señor Char pasó, como quien dice, a estar en las sombras sin dejar de ser alcalde, y coloca a esta señora que me dices tú que se va a postular para la Candidateando elección como la sucesora de Char. De hecho, ese es como la especie de carácter que ellos usan. Ya que Char no va a ir, dijo, mi sucesora política va a ser la señora Carla Meyer. Obviamente hay competencia de por medio, está también Camila Nieto, que es muy... Son como el símil de rango etario mayor, que es Carla Meyer, y obviamente la persona joven, que es Camila Nieto, que básicamente si uno los viese en perfiles son la misma cosa, valga la redundancia, pero son a del mismo difer- sector político que Char, exactamente, solo que la señora Nieto es concejala hoy en día, ¿ya? y obviamente Carla Meyer es directora de un organismo como lo es la Dideco. Entonces, es como, no sé, es como que me huele de que en realidad la campaña para postular a alcaldesa se estuviera usando, digamos, en la sombra fondos, digamos, de la municipalidad, digamos, para poder promocionarse, presentarse, que la vean, etcétera, 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 como futura alcaldesa. No me parece muy ético la figura Para que se hace. nada. Obviamente a simple vista parece casi una enviada de Dios, porque obviamente la IDECO con su gesticulación y todo eso, tú te apoyas a la ciudadanía, a las comunidades, muy bonito, pero yo me hago la sola consulta, 4 años generalmente que dura una alcaldía. Recuerdo que la señora Meyer, no recuerdo cuándo asumió, porque entiendo que había una persona antes, pero uno dice, ya pongámosle 2 años. Pero ¿por qué no hizo nada en ese tiempo y ahora que va a ser candidata, tira toda la carne a la parrilla? Esto es muy clásico también, me recuerdo cuando un candidato a alcalde se va a repostular que arregla las veredas, embellece la ciudad, muy clásico. Pero a nivel ético, ¿es correcto? A mi gusto para Mm. nada. Es un Bueno, esperar aprovechamiento de que recursos para promocionarse. esperar que los votantes puedan percatarse y asimilar, digamos, estas situaciones, porque como tú dices, esta señora que está encargada de las comunicaciones y toda la gestión, la cara en la municipalidad ante la ciudadanía, la hayan dejado, digamos, en reemplazo o que monitoree, digamos, la gestión municipal y se está mostrando. O sea, yo soy la candidata a alcalde, yo soy la que vaya a reemplazar al alcalde Jadwe, etcétera, etcétera, indudablemente de que no me parece bien, o sea, no,
no Poco debería ser turismo más esto. que, Claro. Bueno, salvo, pues, salvo que Jado era de Recoleta, claro, claro, con su estilo. Pero son claro, muy eso, bueno, similares por lo demás. entre No hay mucha paréntesis, diferencia. escuché, digamos, las noticias, no las alcancé a ver muy bien, parece que Hadwe, digamos, sigue en prisiones preventivas. Preventiva. Está como en una especie de receso y cosas pintorescas. ¿Eh? Hasta artistas internacionales han lloriqueado ante su imagen, siendo que el hombre hizo un delito, eso es un hecho. Claro, Yo por lo siempre que yo sé, digo, un delincuente no puede tener datos especiales. claro, bueno, exactamente, por lo que escuchaba en las noticias, creo que lo acusan o lo tienen imputado por 5 delitos, pues. Entonces, bueno, Así pero ese es. ya es otro tema que lo tiene que ver Santiago y Santiago, principalmente en absolutamente. Recoleta, que todos sabemos que en realidad, bueno, Recoleta, el asunto Un no lugar andan que, muy bien ahí que con está en un estado bien con, particular. claro, con las farmacias populares que fueron un fracaso. Hay edificios que no le han dado, digamos, El trato la atención, correcto. no, Que por no lo le han demás, dado. si uno lo lleva a la práctica acá, es muy similar a lo que pasa en Valparaíso. Porque todos Claro, sabemos que Valparaíso era una ciudad, justamente nombró algo muy interesante, la arquitectura de una ciudad. Valparaíso es icónico por su arquitectura. A mí siempre me toca pasear por el tema, bueno, que entre que soy candidato y vivo en la ciudad, y de repente veo lugares que en su entonces deben haber sido palacios o castillos, porque todos sabemos que Valparaíso en su tiempo era una ciudad que no, llegaron británicos, gente que tenía capital. claro. Y yo digo, con tanto potencial, ¿qué persona, siendo que podría tener una ciudad estilo, no sé si como él dijo, como Bruselas, pero sin duda una ciudad muy bonita, ¿eh? Como las Claro, reverendas? Es terrible. porque en realidad, si tú te fijas, las fachadas de todas estas casas que hay, edificios de apartamentos, casas de 2, 3 pisos, son fachadas bonitas, con buena Preciosas, arquitectura, son obras de eh, arte si uno lo viese de obras de cierta manera. arte que si se tuvieran bien pintaditas, etcétera, arregladas, como pasa en Curazao, por ejemplo, que tiene una calle con todas estas casas pintaditas bonitas, que uno va y las mira y dice qué bonito. Pero eh, también, también se trata también a veces de poder mejorar el asunto, pero nos falta el vandalismo, pues, Lars. Entonces, El es que graffiti, gusta una bueno, fachada todo, y el graffiti y gente que a veces raya por rayar. Una vez aquí en Viña del Mar, hace unos años atrás, venía por 14 Norte, como digo, un día sábado 10 de la mañana, y había un loro de unos 20 años rayando la pared, colocando no sé qué cosa. Entonces le decía, pero ¿para qué rayan la pared? No, es que estoy protestando porque tengo hambre. No es yo manera de me pregunto protestar, o si ese sea, rayado va a cambiar en algo su él, hambre. bueno, exactamente, lo que hace es embellecer el asunto y hacer que ese dueño de esa propiedad tenga que ir a comprar más pintura y pintar todo Y de gastar nuevo. dinero él y por ende quizá Pero él de él también pasar un mal rato. va a pasar un mal rato, cuánta cuestión, etc. Entonces también, junto con la desgracia de tener al alcalde Jadwe en Valparaíso, que no le ha prestado mucha atención a lo que es la ciudad como una ciudad turística bonita, eh, también tenemos este otro factor que raya y destroza la ciudad, ¿no es cierto? Y la pintan entera, digamos, uno camina por la calle Condel y da pena ver toda rayada, toda Y era una ciudad pintarrajeada. clásica en su momento, un centro económico básicamente, si uno lo pensase de Claro, pero cierta piensa manera. tú que en los años 70, 60, 70, en la Plaza Aníbal Pinto era un centro, digamos, bonito, habían locales para tomar té, Clásico. estaba, De hecho, no, estaba, yo recuerdo, bueno, yo tengo 33 años en mi niñez, había un lugar icónico que era como el típico lugar, el Café Riquet, no sé si lo el Café recuerda. Riquet, claro, pues el Y Café uno, Riquet era era un brutal. clásico, y uno podía ir, nunca me voy a olvidar ese Valparaíso, por una simple razón. 10 de la noche, y uno veía familias tranquilas caminando por la calle, sin ese miedo a que la asaltasen o que no va a pasar un colectivo. Lo que pasa hoy en día es que uno a las 7 de la noche, wow, es tarde, está todo cerrado, me pueden asaltar, me voy para la casita. Obviamente eso es malo para el comercio, malo para la vida ciudadana, familiar. En el fondo es una ciudad que se vive en miedo. El miedo, sí. Y bueno, y en Viña está más o menos pasando lo Está mismo. similar, de hecho, en Viña, La calle Valparaíso empieza a oscurecer y ya no se puede transitar. Lo mismo que la Avenida Libertad, también de alguna manera, sobre todo aquí en 14 Norte, 13 Norte, la Plaza O'Higgins que está acá, ¿no es cierto? el mall después de Un bueno, centro la zona que, de la Plaza O'Higgins Mall, después de las 9 p.m. es un centro delictual. Uno dice, chuta, un lugar que uno lo ve, no sé,
en la mañana, tarde vivo con mucha gente. Después de las 9, que no pasa colectivo, lo típico, mm, se da mucho para los asaltos, carterazos, y uno dice, chuta, mm, mm. rara la cosa, pero es real. Claro, ahora, uno dice, bueno, pucha, ¿y Carabinero dónde está? Yo creo que ya Carabinero, digamos, no da abasto No, para poder controlar tanta ciudad, tanta locura, de hecho. y Eh, junto con eso, imagínate, agarran a un delincuente que tiene 17 años, o Lo agarran re- a varios, con que son suerte los lo que retan. roban aquí en el sector de 14 años, los agarran. No pueden hacer nada, los No, llevan porque es presos, qué menor sé de yo, edad, que 17, esto, que lo y, otro, y lo por ser típico. menores de edad, los tienen que dejar sueltos de nuevo. Entonces, en realidad estamos metidos, digamos, no es En un no círculo es el vicioso país. que es bastante denso. De hecho, hoy día nos tocó ver dos noticias con gente que suelo compartir en la política. La famosa de productos, ¿cómo se llama? De peluquería, Maicao. Una turba de 15 personas entró a robar. Antiguamente son esas turbas que literalmente tras un negocio lo destrozan y sacan lo que pueden. Eso yo recuerdo que desde el famoso 18 de octubre nunca lo había visto. Literalmente turbas de personas. O muy similar a lo que mencionó recién de los menores de edad. Una menor de edad en el Cerro Concepción apuñaló a otra persona dándole muerte. ¿Cuándo se daba eso hace unos, ni siquiera 20 años atrás? Uno decía, no, esa es una noticia casi como impactante, un homicidio de un menor de edad, ¿cómo puede ser? Hoy en día es casi pan de cada día. Terrible, la No, verdad. y no solamente estas turbas, digamos, asaltan, digamos, negocios establecidos, sino que también asaltan casas, pues, ¿no? Se mete una Claramente turba, se ha qué sé dado. yo, 10, 15 personas en una casa, la destrozan, le pegan al dueño de casa, roban lo que pueden, se llevan los autos, cuanta cuestión. ¿Qué va a hacer una persona, un matrimonio, un caballero de edad, contra una turba de 10 o 15 personas que están enardecidos, muchas veces drogados, con Drogados armas de que no están fuego? fuera de sí No, no se puede son... hacer absolutamente No, nada, 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 no. nada. Nada, nada. Bueno, vamos a ver qué va a pasar más adelante. Ojalá que la delincuencia Disminuya disminuya y salga alguien que tenga, como dicen, los pantalones bien puestos, para que bien diga, puesto. por esto, en mi ciudad o en mi país, ya en rango presidencial, no, no, mi estimado, esto Exactamente. no es factible. ¿Qué Se es lo que combata necesita la Chile hoy en día? delincuencia en este entorno. Que se combata la delincuencia, porque realmente es algo que produce mucho malestar, digamos, a la ciudadanía que quiere vivir tranquila, quiere vivir en paz, quiere ir a su trabajo, digamos, sin miedo, hablar por teléfono en la calle sin tener ese temor de que va a pasar esto, scooter a chorro, bicicleta a chorro, moto Los chorro, que le roben motochoros, como le dicen. el mochila. De hecho, hoy día escuché un término muy divertido en el colectivo cuando venía de vuelta, que justo me tocó algo que no se suele dar. Mucha gente de nuestro sector en un solo colectivo. Y usaron un término que le escuchaba hace años, pero bien usado por fortuna, paz ciudadana. ¿Qué es lo que busca hoy en día el ciudadano? Vivir en paz, tener seguridad en su ciudad, un empleo estable. Y generalmente, ¿qué es lo que le dan los políticos? No todos, como decíamos anteriormente, pero gran parte de los políticos, todo lo contrario. Inseguridad, incertidumbre, Sí, impas, un yo impas. creo que, bueno, viven otra realidad ellos, ellos no viven la realidad que vive el ciudadano común y corriente. Pero, Exacto. oye, Gabriel, se nos está Cuénteme, quedando el tema de que el tema este, todavía está el asunto en el las Congreso, el asunto de las pensiones. pensiones, ¿no es cierto? Las pensiones que no hay acuerdo. Entonces, la izquierda dice que la derecha no llega a acuerdo. O yo podría decir, oiga, la izquierda es la que no llega a acuerdo. ¿Por qué? Porque, recuérdate, para ilustrar a nuestros auditores, Auditores, por lo supuesto. que se está proponiendo el proyecto es de que la cotización se aumente de un 10% a un 16%. Entonces la discusión está, ese 6%, ¿dónde va? En mi opinión, debería ir a la cuenta de capitalización individual de cada Individual. persona, que es producto de su trabajo, ¿cierto? Y eso es lo que quiere, digamos, gran parte de un sector político. Pero el otro sector político, principalmente la de izquierda, lo que quiere es que un porcentaje importante partieron, que el 6% debería irse a una cuenta de solidaridad, a un fondo que lo maneja el Estado. El ¿Mm? Estado. Y todos sabemos que En por el fondo historia eso el se Estado transforma, nunca ha manejado bien las cosas. exactamente, y eso si va al Estado, eso se transforma en un impuesto al trabajo, ¿no? Lo que Y no debería lógico, es ser, y como, además que plata que no va a haber nunca más, pues, porque se va a perder en el y Estado. Ya, exacto, mucho se eh, especula que va a ser para, ¿cómo se llama este? Eh, la pensión mínima garantizada, ¿cómo se llama? la PGU, la pensión La garantizada, PGU.
No pero estoy seguro. conociendo a los administradores, lo dudo bastante. Y aunque fuese así, ¿por qué uno el esfuerzo, chuta, disculpando el chilenismo de sacarse la cresta día a día, sudor, lágrimas, para beneficiar a quien sea? Entre nos, lo más probable a la misma clase política que va a hacer un impuesto para futuras campañas, quién sabe para qué. Claro, Que ya sabemos y que se ha además, dado, y no es además sorpresa para nadie. esa pensión garantizada universal la van a recibir aquellos que no han trabajado, pues, que no han Ese es el cotizado. punto. Entonces, ¿por qué voy a trabajar si en realidad igual me va a llegar después? Me siento en el sofá y espero Pero, me o llegue por un poquito último, de plata. trabajo en forma desformalizada, ¿no es cierto? No, no Exacto. cotizo mi Y cuenta eso porque genera menos igual me, impuestos y peor aún, una palabra clave. Sin trabajo no hay producción, no hay innovación, en el fondo el no hay país no nada, avanza. no avanza, exactamente. Y Bueno, eso es lo más trágico que ellos no piensan. yo escuchaba a la señora esta, que es la presidenta del Partido Socialista, no, se me fue Natalia, no, no es Natalia, no me acuerdo cómo se llama la presidenta, que es senadora ahora, ¿no? Senadora. Que en un programa ahí de televisión en la semana pasada, dijo que el promedio de las pensiones de las personas eran 46.000 pesos, ¿no? Que ella tenía personas que, señoras de edad ya, y que tenían una pensión de 46.000 pesos, ¿no? Entonces, eso indicaba de que el sistema de pensiones era muy malo. A mí me habría gustado preguntarle a esa persona, o que la senadora le preguntara: esta señora tiene una pensión de 46.000 pesos, cosa que dudo, pero dígame usted, ¿cuál es su historia previsional, pues? A lo mejor nunca Pregunta cotizó, clave. ¿no es ¿Cuánto ha cierto? cotizado? ¿Cuántas lagunas O, tuvo? o cuántas lagunas tuvo, ¿no es cierto? Digamos, o no trabajó. O sea, digamos, porque las personas que han cotizado conforme lo establece el decreto 3.500 se han cotizado, digamos, bastante bien, se han, digamos, jubilado bastante bien como realmente lo Como dice el decreto realmente 3.500. remite la norma Claro, de la AFP, claro. básicamente. Entonces, si una persona tiene una pensión, no sé, de 200.000 o 100.000 pesos, es porque una persona nunca cotizó, pues, nunca se preocupó de cotizar, ya sea porque trabajó en forma desformalizada, o Informal, exacto. finalmente no trabajó porque no. Y también eso va acompañado al mercado laboral, pues, ¿cierto? El mercado laboral, Totalmente. probablemente, tal como tú dices, es una responsabilidad del gobierno, del Estado, de dar las herramientas y dar las facilidades para que la gente pueda emprender y dar trabajo, ¿verdad? Y cuando uno da trabajo, que es lo que hablábamos en programas pasados, cuando yo explicaba lo que era la generación de riqueza y la distribución de la Gestión de riqueza, riquezas. ¿no? Que Efectivamente. son, que son las cosas, ¿no es cierto?, que diferencian el ala izquierda del ala de la derecha. La derecha se Evidencia. preocupa de generar riqueza y la izquierda se preocupa de la distribución de la riqueza. Pero para poder distribuir riqueza hay que generarla. General Y primero, la ¿sí? Si genera, no, si es por a la eso, inversa, claro, por eso es que los países básicamente que son secar lo poco que hay. del ala- por eso los países que son del ala comunista, ¿no es cierto?, como Cuba, son países pobres, ¿no? Porque nadie trabaja, no les conviene trabajar. ¿No? Porque Y en el además que no fondo no hay tienen tampoco, productividad, pero tampoco hay mucho que llueva, por decirlo. claro, no hay incentivos para trabajar. Entonces, en realidad, hay que dar la posibilidad de que la gente pueda trabajar. Para que la gente pueda trabajar, hay que dar certeza jurídica, certeza tributaria, Así que no le es. cambien las reglas, ¿no es cierto? Las reglas A del cierto juego que en el tipo de fondo, acuerdo al gobierno que esté de turno. No. Por eso que estaba el decreto 600, creo que, si no me equivocaba, que creó el gobierno militar, en que decía: mire, venga a invertir acá, que nosotros no le vamos a cambiar las reglas tributarias. Entonces eso da confianza para que el inversor venga y invierte aquí en Chile. Y esté en cuando el un inversor piso estable, invierte en Chile, básicamente, ¿no? da trabajo. El asunto de la AFP, le echan la culpa a la AFP, si la AFP lo único que hacen son administradoras de fondos previsionales. ¿Qué es lo que hacen? Ellas manejan las plata en el mercado financiero. Y el mercado financiero, ¿qué es lo que hace? Le provee recursos a los emprendedores, ¿no es cierto? Exacto. Sin la FP no habría Nosotros dos vitalidad, no habría. se nos ocurre instalar, qué sé yo, no sé, pues, una fuente de soda, ¿ah? Le pedimos plata al sistema financiero Exacto. y se lo tenemos que devolver con interés, ¿no es Por cierto? interés, y interés es Y, muy y atractivo, hacemos un nuestro interés compuesto restaurante que generalmente es mucho y mayor. vamos a dar trabajo, ¿no es cierto? Vamos a contratar Eso es lo garzones, otro. vamos a contratar cocineros, vamos a contratar, qué sé yo, gente que haga la limpieza, y vamos a dar trabajo. ¿M? Y ese dinero viene del sistema financiero, del ahorro que colocan las personas, y esa persona va a estar recibiendo el beneficio
que nosotros vamos a estar pagando por medio de los intereses. Recordemos que usted, señor auditor que nos está escuchando, de 100 pesos que usted tiene en su cuenta de cuidado, 70 pesos los ganó por el sistema financiero y los otros 30 pesos son lo que usted realmente aportó con su cotización. Porque eso se trata del sistema financiero, ¿no? De ganar dinero en el tiempo. Eso es lo que hace una buena persona que maneja las finanzas, ¿no? Es Los un encargados de las win-win, como dicen. Todos finanzas. ganamos si funciona bien la máquina. Todo funciona bien. Por eso los encargados de las finanzas, su trabajo es producir dinero en el tiempo. ¿Y eso cómo se hace? Entonces, no es bien informada la gente cuando dicen, no, aquí vienen los grandes empresarios y se llevan la plata de la AFP, de la plata que es de la gente. No, no se la Falso. llevan. La piden prestada, pero la devuelven con intereses, pues, que es En plata el suya, fondo, el está ciudadano generando gana más porque tiene un plata. interés compuesto que ahí, chuta, es como... Entonces, por eso es bueno explicarle bien a nuestros auditores cómo funciona el sistema. Y ahí está el Congreso todavía discutiendo, digamos, si es 3-3, 4-1, 4-2, perdón, 5-1 o 6-0. Yo La soy de la eterna opinión discusión, yo creo que que está bien que lo suban, pero todo todo para para la persona. la La cuenta persona es de, quien en este caso, produce. del contribuyente, que en el fondo, chuta, si quieren mejor pensión, claramente pónganle una colita más, pero eso en el tiempo va a tener sus Va a beneficios. tener una... Ahora, si llegasen, en el caso hipotético, que sería muy malo, que 3-3, con eso mejoramos las pensiones. No, señora, no van a mejorar las pensiones No, tampoco. no. Va a ser peor el asunto que va a tener menos plata en el futuro. Entonces, eso es que vamos a Exacto, mejorar quizás las en qué la pensiones. metan nuestros queridos amigos del Estado, como dicen ellos. El Estado, claro. El Estado omnipotente. Exacto. Estimado Gabriel Lars Thorsten, el tiempo parece que se nos acaba. Así Bueno, es, así es, bueno, mi hemos estimado Daniel. acompañado a nuestros auditores en camino a casa, ya muchos ya habrán llegado, estarán ya tomándose una rica once en compañía de la familia, y así que no sé, los dejamos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Queridos auditores, nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde en Vamos Somos Chilenos por Radio Portales. Les acompañan siempre el abogado y capitán Daniel de la Hoz y el ingeniero comercial y candidato a consejero regional Gabriel Thorsen. Muy buena noche Nos y mucho vemos. éxito. Buenas noches.